En primer lugar, buenos días para los presentes, para toda la audiencia virtual, para mis distinguidos colegas. Y bueno, qué más que felicitar a mi casa, como decía Nicolás, por este evento tan importante, tan relevante, que más que nunca uno quisiera verlo mucho más distante del día a día, pero no lo es. Se ha hablado de plazos mañana, 2023 es mañana, y me consta que ya hay movidas y avances muy importantes en esta cuestión. Si podemos avanzar a la diapositiva. Yo lo que intenté hacer es reunir dos de mis características. La primera, soy contador. No es un hecho menor. Los contadores somos el golero del equipo, o sea, hay que resolver y generalmente nos piden que no nos equivoquemos, ¿no? Los economistas se equivocan a veces. Un día un médico decía que mucho peor es cuando se equivoca un economista con un médico, porque el médico mata a una persona, el economista mata a todo un país, ¿no? Poquito eso. Pero los contadores matamos a la empresa, matamos al asesor de turno, en fin, y tenemos que ser pragmáticos. Y después la otra característica, quienes me conocen, evidentemente algún problema psicológico, soy muy cuadriculado, me gustan mucho los cuadros, etc. Y por ahí se me ocurrió hacer esto que estoy planteando, que es contraponer tres grandes temas que se está hablando aquí: Pilar 1, Pilar 2, y bueno, se habló, Amparo lo habló, y bueno, Alberto también lo volvió a mencionar, y que me parece que es relevante mencionarlo porque tiene mucha relevancia para Uruguay y es un cuestionamiento que nos está viniendo de la Unión Europea. No está porque ya se me iba de pantalla, pero quizás habría que haber incluido el GILTI también. Pero de alguna forma va de la mano con el Pilar 2, porque la noticia que tenemos es que el GILTI no va a ser removido. De la misma forma que Estados Unidos mantuvo su FATCA en un programa de intercambio general, el FATCA básicamente es recibo y doy muy poco, y logró sostenerlo, también aparentemente logra mantener su GILTI, que además, como bien decía Amparo, está teniendo algunos cambios. No voy a detenerme en cada una de estas explicaciones por un tema de tiempo y porque además creo que Alberto y Amparo ya han presentado las cuestiones, y voy a tratar de ir rápidamente a los efectos del Uruguay, pero simplemente esto para dejárselos. Y creo que el concepto está claro. El Pilar 1, que empezó teóricamente con tratando de resolver lo que la acción 1 BEPS no había podido en materia de economías digitales, bueno, fue aumentando en su objetivo. Y como dice allí, apunta no solo a eso, sino a todas las, digamos, actividades que tienen foco, como dice ahí, negocios orientados al consumidor, con un alcance que todavía se está por ver. Lo que tenemos de esto es un blueprint que se llama, unos borradores, unas pautas iniciales, luego un par de resoluciones, una de julio y otra de octubre del 21, la de julio un poquito más extensa, la de octubre bastante menos, con muchos elementos indefinidos, muchos elementos a jugar que, como todos tenemos claro, combinan aspectos técnicos pero también aspectos políticos. Trataremos de ver un poquito cómo nos puede pegar esto de alguna forma a nosotros, ¿verdad? Me salteo lo del contenido, que ya está más o menos claro. El Pilar 2 lo que intenta es, mediante un impuesto complementario en cabeza de casa matriz, eso ha sido motivo y es motivo de crítica. ¿Por qué en casa matriz y no en todo caso redistribuido entre las distintas filiales que agregan valor? Pero bueno, así está planteado, y en su defecto, en caso que matriz no lo haga, sus hijas en orden descendiente de lo que es la cadena de propiedad. Claro, cuando uno escucha de que, por ejemplo, el Pilar 2, y ya entrando un poquito a Uruguay, dice que tiene un límite para grupos que en base a sus consolidados tengan ingresos mayores de 750 millones de euros, que casualmente es el mismo límite que se impone en materia del informe de country by country, país por país, en materia de precio de transferencia. Uno podría decir, bueno, tengo un margen importante como para pensar que de repente Uruguay pudiese quedar fuera de este tema, y por lo tanto de repente es un tema que no sé cuántas empresas tengan filiales acá, instaladas muy pocas, matrices locales, pero podrían haber filiales, y también no son muchas las que habría, pero
La cuestión es aquí lo que está marcado en negro. Se admite que los países puedan unilateralmente bajar ese umbral. Aparentemente hay alguna mención de que Argentina iría a la eliminación directamente del umbral de una, digamos así, por decir algo. Por lo tanto, lo del umbral no tropo, porque bueno, en definitiva, si me bajan esto, tengo ahí un problema puntual e inmediatamente, ¿verdad? Entonces, yendo a la tercera línea, y cuando hablamos del alcance del Uruguay, bueno, Pilar 1, ¿qué empresas en Uruguay pueden tener una facturación mayor a 20 mil millones de euros? Bueno, muy pocas, probablemente algunas públicas, alguna privada que podría haber por ahí por Zona Franca, por donde yo pude más o menos ir averiguando, pero no es, digamos, una preocupación que pueda tener. Distribución y comercio, bueno, sí, presumiblemente podemos tener algunas pocas, digamos, de la cadena, esto nos podría pegar. ¿Qué pasa con el Pilar 2? Bueno, prácticamente ninguna matriz, de arriba de estos 750 millones. Hijas de media cadena sí lo podría haber. Ahí esto ya es importante porque, bueno, uno de los temas que Uruguay podría cuestionarse en esta cuestión es decir, bueno, a no desaprovechar si la matriz que está por arriba mío no aplicara esto, porque esto es voluntario. Hay pocas cosas que son preceptivas de todo esto, ahora vamos a mencionar. Si yo tengo una hija de media y si yo me sumo a esta iniciativa, y bueno, puedo ser yo, en definitiva esté cobrando ese impuesto mínimo, nosotros lo vemos un poquito más del otro lado, es decir, no lo vemos como beneficiados, sino como eventualmente afectados, aunque sobre eso voy a decir alguna cuestión más adelante. Yendo a lo que es la revisión de la Unión Europea, ¿y por qué la traemos a colación y tiene que ver con esto? Bueno, para los que no estábamos demasiado insertos en esta cuestión, nos sorprendió hace poco tiempo el saber que estábamos siendo cuestionados, digo, además de estas dos movidas de la economía digital y orientada al mercado y además del impuesto mínimo, que nos estaban cuestionando. Bueno, y ahí hubo toda una discusión semática muy politizada. Lamentablemente las discusiones técnicas se politizan con facilidad. Si estábamos en una lista negra, no en una lista negra, en una lista gris, más allá del color de la lista, es cierto que hay un cuestionamiento a que Uruguay aplica el principio de territorialidad en materia de algún tipo de renta. En principio se habla de las rentas pasivas, es cierto. Esto emerge de un comité de aplicación del Código de Ética de Empresas de la Unión Europea, que, bueno, que se arroga el derecho de examinar a los distintos países en sus prácticas y cuestiona, muy de la mano con OCDE, pero en esto se cortó con OCDE porque, ustedes saben, nosotros tuvimos hace un par de años cuestionamientos a nivel de regímenes perniciosos que nos cuestionaron el tema de software, nos cuestionaron el tema de Zona Franca, hicimos las adecuaciones del caso y logramos salir con esas adecuaciones sin cuestionamientos a nivel de OCDE. Siempre se dijo que el principio de fuente era un tema que por ahora en OCDE por lo menos no estaba en la mira, pero la Unión Europea puso foco en las rentas pasivas y no solo pasivas, cuidado con eso, porque en los documentos que emergen de la Unión Europea, si bien habla de la falta de sustancia y lo que se llama el ring fencing, que sería algo así como la asimetría en el tratamiento entre lo que hago hacia afuera y para adentro, que es parte de lo que nos había cuestionado también en materia de la examinación de software y zonas francas anteriormente de la OCDE, pero ahora la Unión Europea nos lo hace en rentas pasivas y nos reclama ring fencing y nos reclama sustancia. La verdad que en una renta pasiva reclamar sustancia, yo no sé si no tiene algo de incoherencia, ¿no? Porque justamente la renta pasiva, si algo se caracteriza por no tener el componente, digamos, de trabajo, ¿no? Es decir, un préstamo al exterior, cuál es la sustancia que me vas a pedir de ahí, o si, por ejemplo, soy una sociedad holding. Pero cuidado que hay un tema preocupante y es que en ese mismo documento, si bien se pone foco en el tema de rentas pasivas, que ya es bastante dolor de cabeza para ver Uruguay cómo lo resuelve, también se habla de la forma de cómo se aplica el principio de fuente en rentas activas. Y nosotros en Uruguay tenemos algún temilla ahí,
que más de una vez dio lugar a grandes discusiones de cómo se aplica el criterio de fuente en algunas cuestiones. No me voy a detener en este tema, pero uno de los temas que me viene a la cabeza cuando hablamos de eso es la consideración de renta de fuente extranjera al 100%, préstamo que hace un banco al exterior. Lo dejo por ahí este punto. ¿Podemos pasar al siguiente? Bien, ¿cómo afecta y amenaza a Uruguay? Pilar 1, ya se dijo, y además lo dijo muy bien Alberto, con una simetría rara, porque en realidad el pilar abarca a quienes estén por arriba de un umbral enorme, pero el desmantelamiento de las medidas unilaterales que se tomó en relación a este tipo de actividades es total. O sea, se produce el vacío que decía Alberto. Y nosotros tenemos una ley, que es la ley 19.535, que estableció un régimen de tributación con bastante aparcamiento a lo que sería una aplicación, lisa y llana del principio de la fuente, en donde básicamente tomamos mercado. Yo lo que estoy viendo es que Uruguay en todos estos procesos debería aspirar a cobrar un copyright, porque esto es el tercer elemento que nos está robando el mundo. Ya hablamos de la regla candado, hablamos de otro que no me acuerdo hoy cuál era, pero también nos lo habían robado. Y bueno, y ahora nos están robando este tema de mercado, que nosotros fuimos unos adelantados. Y pasamos a grabar en base a el lugar de consumo, que no es la aplicación tradicional. Bueno, eso nos implicaría un desmantelamiento de esa ley, con una posible pérdida, sin duda, de recaudación, que entiendo que no es de una gran significación, pero recaudación al fin. El pilar 2, bueno, ya se dijo y es muy preocupante, es una neutralización de exoneraciones, como entre comillas régimen COMAP. Todo parece indicar que conceptualmente, ustedes saben que el beneficio que se da en materia del régimen COMAP no es una exoneración de impuesto a la renta, sino es lo que técnicamente para mí califica como un reintegro en la inversión. No está planteado así, porque además planteado así podría llegar a tener alguna presión eventualmente, pero lo que me dicen es que te devuelvo mediante una acreditación en tu pago de impuesto a la renta una parte de la inversión que tú haces. A tal punto es así que la renta es tal cual como es, y cuando distribuyes esa renta está grabada con el impuesto a la distribución de las utilidades, porque justamente no estaba exonerada. Bueno, por eso me lo cuestiono. Y de alguna forma también me está levantando el principio de la fuente, y acá es donde empiezan a converger las cosas, porque está el pilar 2, que por el lado de esa imposición mínima me neutraliza eventualmente no solo exoneración, sino el principio de fuente, que ahí se aúna con lo de el cuestionamientos de la Unión Europea. Bueno, en la Unión Europea, condicionamiento, eliminación del principio de la fuente, bueno, ahí nos cuestionamos algunos temas, como decíamos hoy, sociedad holding, bancos, tiene efecto también posterior, si nosotros quitamos la exoneración ahí, no solo es la de la renta, sino la de la distribución. Ustedes saben que en Uruguay está asociado. ¿Qué opciones y oportunidades tiene Uruguay? Porque muy bien hoy decía Amparo, y yo comparto, está en medio vaso lleno, el vacío, pero está en medio vaso lleno. Y yo creo que Uruguay tiene opciones. En cuanto al pilar 1, bueno, introducir modificaciones que en definitiva levanten en su legislación el monto A. Acá en el pilar 1 lo único preceptivo es desmantelar lo que tenemos. Y podemos hacer eso y nada más. Claro, si hacemos eso nos quedamos sin la posibilidad de tener el beneficio justamente de la recaudación por el mercado, que es un poco lo que está haciendo la ley hoy por hoy, es decir, le cobramos a quienes de alguna forma más de lo que nos van a permitir, pero estamos cobrando a quienes nos venden desde afuera tecnológicamente para consumo en el país. Así que por ahí eso parecería que casi parece elemental que debiéramos ir a esa solución. ¿Qué podemos hacer en el pilar 2, que esto es más complicado? Bueno, en principio podemos no hacer ningún cambio doméstico. Acá no tenemos ninguna preceptividad, esa es la verdad. No sé si puede ser lo más inteligente. Una segunda opción es, ¿por qué no es lo más inteligente? Porque seguramente vamos a tener sacrificios recaudatorios inútiles, pues pueden llegar a ser consumidos o levantados en el exterior. Insisto, no necesariamente con el umbral de 750, sino menos en la medida que países puedan irlo bajando. Lo segundo sería introducir un impuesto complementario específicamente a las empresas
afectadas, es decir, una suerte de un coto muy limitado, ¿está bien? Pero entramos en el caos de ver contribuyente por contribuyente. Y parecería que lo que podría llegar a ser inteligente para poder llegar a evaluar es aplicar lo que se llama el soak-up tax, un impuesto condicionado, que a los que tenemos ya unos años nos recuerda algo que hacíamos en la retención de IRIC instantáneo en materia de distribución de dividendos, utilidades, inclusive de asistencia técnica, con algunas diferencias entre ellos, pero ahí lo que hacíamos era aplicar una retención en la medida de, básicamente, que el esfuerzo recaudatorio del fisco fuera absorbido por el exterior. Hagamos la aclaración que esa situación de esfuerzos exoneratorios del fisco que hoy están siendo inútiles ya podría estarse verificando. Hoy por hoy, en los regímenes de exoneración que tenemos, no estamos haciendo ningún condicionamiento, y sea que del otro lado tengamos países con la denominada CFS, CFC Rule, o que graben vía dividendos. En el primer caso, prácticamente la absorción del esfuerzo recaudatorio es total por un fisco al exterior, es decir, cuando hay una transparencia que lleva toda su renta automáticamente al otro país, o vía dividendos, que se atenúa ese impacto, pero de alguna forma existe. Esto lo voy a retomar ahora cuando, cerrando, hable de las oportunidades de Uruguay. ¿Qué se puede hacer en materia de la revisión de la Unión Europea? Bueno, aparentemente no tenemos demasiado, como nada de esto, no tenemos demasiado margen de negociación. Me consta que está habiendo, sí, contactos, lo ha declarado públicamente el gobierno, el equipo económico, tratando de, primero, entender hasta dónde va el cuestionamiento, cuál es el alcance, y ver las vías de adecuación. Para Uruguay es importante perforar, o digamos es perjudicial perforar el principio de la fuente, o por lo menos, como bien dice Alberto, la aplicación, como decía Amparo, y también la aplicación parcial que la tenemos. Yo creo que sí, es importante, quizás más reputacionalmente que de otra cosa. Evidentemente, efecto recaudatorio no nos perjudica, porque no estamos cobrando justamente sobre eso. Algún ingreso de divisa, alguna fuente de trabajo puede ser, pero yo creo que es un impacto importante desde un punto de vista, sería reputacional, inclusive como instrumento para atraer otras inversiones. Basta pensar, por ejemplo, en que nosotros, para atraer posible movida de inversiones, hemos ampliado el tax holiday en materia, por ejemplo, de rendimientos mobiliarios en el exterior. Entonces, ese tipo de elementos son visualizados en el mundo como un parámetro de relevancia, ¿verdad? El pilar 2 no deja de ser muy preocupante todo lo que afecta al Uruguay, porque para mi gusto Uruguay ha usado y ha abusado del modelo de exoneración en materia como instrumento de desarrollo. Yo esto, cuando fui invitado en las 10º jornadas, me acuerdo, la 10º aniversario de la reforma tributaria, lo dije. Yo personalmente no soy partidario de un régimen que exagere la exoneración por muchísimos motivos. Hay temas de capacidad contributiva, hay temas de lobby, son muy difíciles de desmantelar los beneficios, pero fundamentalmente, y es lo que nos está pasando, porque genera reacción del otro lado. Lo genera de diversas formas. Primero, lo que hoy comentaba Amparo, ¿no? En reglas, candados, sobre retenciones, y bueno, ni que hablar en este tipo de políticas. Nosotros tenemos forestación, que ha sido limitada, pero sigue siendo un área importante con mucha exoneración. Tenemos software, que inclusive nos vimos paradójicamente obligados a aumentar la exoneración por las pretensiones de OCDE. Tenemos zonas francas, tenemos energías alternativas, y por la duda que no quede ninguno de estos, tengo un régimen transversal de COMAP que es bastante generoso, en especial en la última modificación que hubo, se volvió un régimen bastante generoso. Entonces es un modelo demasiado apuntalado. ¿Y cuál es mi visión de la exoneración? La exoneración es un paliativo cuando no puedo resolver el problema de fondo. Yo exonero cuando en condiciones normales no soy atractivo para traer una inversión, perdón. Entonces digo, por ahí, y ahí vienen las oportunidades, quizás esto, y comparto lo de Amparo, y un poco también lo de Alberto, yo creo que esto le da varias oportunidades y chances a Uruguay. Creo que no está mal que nos remuevan de ese modelo, porque quizás nos haga poner el foco
en otras cuestiones y otras reformas que el país necesita y que está teniendo dificultades enormemente para hacerlas, y además, como hemos tenido un pasaje por distintos espectros políticos, prácticamente de todos los espectros de representatividad en el país, deberíamos admitir que esto ya no es un problema de un partido en particular, es un problema país, un problema que tenemos los uruguayos. Nos cuesta muchísimo abordar algunas reformas. ¿Y cuáles reformas increíbles logramos hacer? Las que nos vinieron impuestos desde afuera. Por ejemplo, el secreto bancario. ¿Está bien? Por ejemplo, el anonimato de acciones. Era realmente impensable que el Uruguay, por iniciativa propia, políticamente siquiera pudiera llevar adelante eso. Bueno, pues si esto es así, y con esto cierro, yo recuerdo hace algunos años, después maduré, esta vez se me da la tentación de hacerlo. Yo jugaba mucho a la computadora, al ajedrez, y generalmente perdía, generalmente, ¿no? Porque además me creía, mi ego me hacía poner niveles altos. Hasta que un día descubrí un botón maravilloso, que era que en la mitad del partido uno aprieta un botón y se cambia de bando. Y era maravilloso, a veces perdía igual. Lo tenía que hacer con un avance suficiente como para no darle chance a la computadora la posibilidad de recuperarse, ¿no? ¿Qué tal si apretamos el botón de cambio de... me quiero cambiar de bando? ¿Qué es cambiarse de bando? Para mí, ingresar a la OPE. Eso es para mí cambiar de bando. ¿Y es muy loco? No sé, acaba de entrar Costa Rica, que siempre nos comparamos. O sea que el argumento, sos una economía muy chica, yo no lo llevo. De hecho, Uruguay está en varios foros y creo que nos facilitaría políticamente poder introducir algunas reformas que de otra forma ya sabemos los uruguayos que son muy difíciles. Y en cuanto a la Unión Europea, yo también sigo viendo allí alguna oportunidad, y como pongo ahí sí, Nicolás, te prometo que cierro, es negociar esto obviamente de la mejor forma posible y digo yo, mantener ese atractivo aún así, con las modificaciones que haya que hacer como plataforma de inversiones. Y bueno, y si para eso tuviéramos que exigir o pedir alguna sustancia adicional a cambio, bienvenida que sea, porque atrás de esa sustancia está inversión, detrás de esa sustancia está algo de recaudación y atrás de esa sustancia va a estar también empleo. Así que no lo veo como una cuestión, digamos, me quedo más con el medio vaso lleno. Tenemos muchos deberes por hacer, hay que trabajar con muchísima inteligencia, pero creo que el país está en un momento reputacional muy alto, muy bueno. Debo cuestionarme si tanto por mérito propio o de mérito de los vecinos, pero al final del día vamos a la misma. Como me dijo un argentino hace poco, ustedes gracias a todos sus vecinos están volviendo a ser la Suiza de América. Bueno, puede ser, pero me sirve y aprovechemos eso. Eso es todo.